Bueno, a través de portales especializados, se conoce que continúa la inyección de recursos al mercado cambiario de parte del Banco Central de Venezuela para tratar de detener ese deslizamiento que va realizándose en forma gradual de la moneda venezolana frente a las divisas internacionales, particularmente el dólar. Hoy, por cierto, la cotización es en apertura, tómenla en cuenta que es el dólar oficial el que debe utilizarse para cualquier tipo de transacción, es 117,40. Esa es la cotización del día y de la apertura de la jornada de este día, jueves 17 de julio. Pues bien, el Banco Central de Venezuela en dos sesiones, una el lunes y una el día miércoles, es decir, ayer, inyectó primero 100 millones de dólares a las mesas de dinero de la banca pública y privada y ayer 120 millones, para un total de 220 millones. Estamos a 17 de julio y de acuerdo a la información de estos mismos portales, pues se han inyectado 290 millones de dólares aproximadamente al mercado cambiario para que ese desplazamiento sea más gradual que de costumbre. La argumentación es que se necesita, esa es la argumentación básica, pero hay otros elementos también que se suman de acuerdo al análisis de los especialistas, pero el propósito es tratar de buscar algunos lo denominan así, paridad real entre el bolívar y el dólar y también el euro, ¿no? Que son las divisas fundamentalmente que se tienen como punto de referencia. Entonces, bueno, eso ha ocurrido. De todas maneras, esto se está reflejando, es muy evidente en los precios de los productos que también en forma gradual comienzan a subir. Y en este caso, bueno, es producto el desarrollo mismo y de lo que se refleja en el mercado cambiario. Recuerden que el patrón dólar, guste o no guste, es la referencia y allí se anclan muchísimos para establecer los precios en todo lo que es, por ejemplo, la línea de comercialización. Entonces es importante en este sentido tenerlo en cuenta. Bueno, vamos con otras informaciones también que van destacando dentro de la agenda de este día. Ayer, en su habitual programa de los miércoles, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, se refirió a varios temas. Uno de ellos tiene que ver con la situación de los migrantes. Ayer llegó un nuevo avión con 186, hizo observaciones críticas sobre lo que había sido el anuncio inicial que recibieron de parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos, que iban a llegar 215 y estaban preparados en Maiquetía, según dijo, para recibir a 215 personas, pero solamente llegaron 186 entre hombres y mujeres. En ese sentido, dijo que nunca hay definición clara de parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos, que se manejan de una forma que pudiera decirse o calificarse de improvisada. En este caso. Aprovechó la ocasión también para anunciar la captura de un narcosubmarino dedicado al tráfico de drogas y que se habrían incautado, junto con la detención de 4 personas de nacionalidad colombiana, se habían incautado 3.075 kilos de cocaína. Eso también lo revelaba el ministro de Interior y Justicia. Y otro elemento crítico en esta oportunidad lo envió hacia la Iglesia Católica Venezolana, que le cuestiona, o a quien le cuestiona, diría mejor, el hecho de que, según el ministro de Interior y Justicia, no se pronuncie de manera clara y vigorosa sobre el tema de los detenidos en el centro de terrorismo en El Salvador, este centro de confinamiento del terrorismo. Los 252 venezolanos, critica a Diosdado Cabello eso, que falta mayor contundencia de la Iglesia Católica, al igual con el caso de los niños, que hay números que hablan de 18, otros hablan de 25, de niños venezolanos que fueron separados de sus padres, que han sido deportados en algunos casos o están detenidos para la deportación por ser migrantes ilegales. Bueno, continuamos. Hay más información en esta jornada. El tema de educación superior se conoce también, así como lo hizo la Universidad Central de Venezuela, que la Universidad de los Andes también decidió por decisión propia, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Universidades y la Constitución, que continuará con su método para el ingreso a esta institución de educación superior, es decir, el método académico establecido a través de un examen de admisión o una prueba
de conocimientos, como quiera llamarse en este caso, que recuerden habían sido prohibidas o eliminadas por instrucciones y decisión del Consejo Nacional de Universidades y el Ministerio de Educación Superior. La UCB está planteando conversaciones, tal vez las esté desarrollando, no hay mayor información en este sentido con las autoridades del ministerio para definir que claramente tiene el derecho a seguir manteniendo un método, y la Universidad de los Andes, dentro de la misma línea, pues hizo el anuncio. Se irán con sus pruebas internas para el ingreso de estudiantes que aspiren a pues cursar carreras universitarias allí. Bueno, vamos con el tema de las lluvias. La situación sigue siendo bastante difícil, ya se comienzan a conocer algunos saldos. En el estado Apure, por ejemplo, de acuerdo a la información que se maneja oficial, pues de acuerdo a la información que surge de las autoridades de la entidad, hay 53.000 personas afectadas con este tema de las lluvias y las inundaciones tremendas que se han generado, como también alrededor de 7.000 viviendas afectadas. La situación de Portuguesa, por ejemplo, de acuerdo a los productores, la información que se maneja es que ha sido afectado el 40% de la superficie cultivada por las inundaciones y por las lluvias. En el estado de Barinas, pues la situación sigue siendo difícil, como hemos informado en forma reiterada, y también en el estado Bolívar siguen en estado de alerta, en una situación de emergencia. Bueno, porque sigue subiendo el río Orinoco y está comenzando a desplazarse y a inundar zonas donde hay viviendas y donde hay, bueno, una cantidad, hay superficies o hectáreas en cultivo, y eso está generando muchísima preocupación. También en el resto del país, en Amazonas, ha estado en situación crítica. El estado del Tamacuro, hay desplazamiento de personas hacia la capital Tucupita, porque la inundación del Orinoco es bastante apreciable, bastante significativa, así que hay que tener pues un seguimiento a esta situación. Bueno, retornamos con el tema de migrantes. Fíjense, en los Estados Unidos los voceros de la comunidad venezolana dicen que tienen esperanza en que vengan decisiones judiciales que coloquen un freno, que coloquen un obstáculo a la decisión que anunciaba el gobierno de Donald Trump de deportar también a migrantes que están protegidos bajo el Estatuto de Protección Temporal, el TPS, ¿no?, en sus siglas en inglés. Y en este caso, bueno, hay iniciativas de carácter judicial que se han tomado. Hay razones, dicen los abogados que defienden la causa, y razones porque además hay sellos y además perfiles de racismo y xenofobia en la decisión que tomó el gobierno del señor Donald Trump. Así que en este caso hay que estar muy pendientes. Hay un nivel de angustia que es demasiado evidente en la comunidad venezolana que vive en los Estados Unidos. Son alrededor de 350.000 venezolanos que están protegidos por este estatuto. Ya un vencimiento hubo el pasado sábado 12 de julio, hay un próximo vencimiento en el mes de septiembre, entonces por ello digo, se espera una decisión de carácter judicial que ratifique los argumentos de la defensa para que estas personas puedan permanecer en los Estados Unidos. Son personas que incluso han hecho inversiones, están generando trabajo, están creando empleo, en fin, es muy, muy, muy duro esta circunstancia. Bueno, en temas nacionales seguimos. Ayer hubo una exhortación de parte y una reunión adicional con la nueva canciller de Colombia de su similar venezolano Iván Gil. En este caso, dentro de otros temas, esto se hizo público, el gobierno venezolano a través del ministro de Asuntos o de Relaciones Exteriores solicitó agilizar la instalación de esa zona económica binacional en función de pues, manejar y proteger intereses de ambos países, ¿no? Eso ayudaría también a mitigar un tanto los hechos de violencia que se han generado en zonas fronterizas. En ese sentido hay que esperar cuál será la respuesta del gobierno de Colombia. Muy pendientes en ese sentido, pero fue una solicitud a agilizar, repito, todo este proceso que al parecer marcha pues un tanto lento. Ha sido un planteamiento que surgió en su momento de parte como iniciativa de Nicolás Maduro, presidente venezolano. Bueno, atención, esto es importante también porque es
algo que beneficiaría a miles de niños, porque el Ministerio de Educación ha anunciado que el programa de alimentación escolar, el PAE, no se va a detener durante la temporada de vacaciones. Habrá algunos maestros que podrán colaborar en todo ello, como también autoridades del Ministerio de Educación. Es la época de vacaciones, recuerden, ya las clases formalmente finalizan mañana viernes 18 de julio, aun cuando una buena parte de los colegios, incluso públicos, los privados casi que todos, han finalizado sus actividades, pero va a permanecer en las escuelas públicas el programa de alimentación escolar, anuncia el Ministerio de Educación. Bueno, otras notas internacionales. Una de última hora, diría sí, a pesar de que ocurrió ya hace algunas horas con la diferencia de horarios, un incendio feroz y voraz en Irak, en la ciudad de Al-Quds, deja más en un hipermercado, deja más de 50 personas muertas. Ese es el balance inicial. Ya el gobierno ha decretado el luto. Hay un proceso de investigaciones sobre los propietarios del hipermercado. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Había denuncias, pero no se conocen mayores detalles. Lo cierto es que la cifra es dramática. Puede crecer el número de personas muertas. Por eso yo digo, el primer balance es de 50 personas fallecidas por este incendio. Por otra parte, bueno, ayer se conoció el bombardeo del edificio del ejército de Siria por parte de la aviación israelí. Esto generó tensión. El argumento israelí del gobierno de Tel Aviv fue que los drusos, una población minoritaria que está en Siria, es aliada de Israel y está siendo hostigada y maltratada por el nuevo gobierno sirio. Sin embargo, más tarde, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que se logró un acuerdo para frenar cualquier tipo de confrontación y que se eviten nuevos bombardeos. Ha habido 2 o 3 aproximadamente. Deja un saldo, de acuerdo a las informaciones que se manejan, de 3 personas muertas y más de una decena de heridos. Ese ataque al edificio del ejército sirio en Damasco. Ojalá sea así, porque si no se abriría otro frente más de esa terrible situación que se vive en el Medio Oriente. Tenemos adicionalmente información que viene desde Colombia. Se hizo una nueva intervención quirúrgica al senador Miguel Uribe Turbay. Al parecer, de acuerdo a una declaración que hizo su esposa, una declaración formal, habría salido afortunadamente bien de esta nueva intervención. Sin embargo, su estado sigue siendo crítico, de gravedad, pero va en proceso de evolución y se entró en el proceso de rehabilitación neurálgica, de acuerdo a los informes de la clínica donde permanece en la ciudad de Bogotá. También de Colombia se conoce que el presidente Gustavo Petro, en una transmisión abierta de su último Consejo de Ministros, acusó a sus integrantes de haberle traicionado y no haber seguido su programa de gobierno. Por lo tanto, anuncia una sacudida ministerial y probablemente el nombramiento de otros ministros que transiten con él en su último año de gobierno, ¿no? Él tomó posesión hace 3 años, en un mes de agosto, que es lo que establece la Constitución de Colombia. Bueno, él ya finaliza su periodo el próximo año 2026, entonces seguramente habrá movimientos en el tren ejecutivo del gobierno de Colombia. Hay otras informaciones internacionales. Hay una preocupante que tiene que ver con migrantes, que no quiero dejar de citarla. Resulta ser que la migración de los Estados Unidos está pidiendo a las personas que alquilan apartamentos o casas en ese país que le comuniquen y le den información sobre migrantes que presuntamente sean ilegales, para buscarlos, capturarlos y luego colocarlos en posición de deportarlos de ese país. A los caseros les están pidiendo información de migrantes. Terrible la situación que está ocurriendo definitivamente en los Estados Unidos. Bueno, deportes, las noticias pueden ser de alivio en cuanto a la participación venezolana en la Copa América, pero como perdió su primer partido frente a Brasil 2-0, pues apenas logró empate, a pesar de que jugó muy bien frente a la selección de Colombia en su juego de ayer. Eso le deja todavía esperanzas de una probable clasificación y avanzar en todo el proceso, pero lamentablemente no pudo lograr el objetivo. Hubo una férrea defensa de la selección femenina de Colombia, como también dispersión en los ataques de la selección venezolana. Bueno,
Y hay otras informaciones también que destacaremos en el segmento deportivo. Habrá seguramente información del fútbol, del béisbol, en fin, hay variedad como de costumbre.